Ya se dio inicio. Bueno, bueno, entonces, como ya les habíamos comentado, el tema del día de hoy es cuidando al cuidador. Es un tema bastante importante para todos nosotros y más pues sabiendo la gran labor que tenemos en estas dos instituciones, contando con todos los participantes de la Fundación Se Nos Ama, esta tarea tan filantrópica que tienen y pues Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo de la Foscal, que estamos pues precisamente encaminados a buscar el bienestar de nuestros pacientes y su familia. Entonces, pues digamos que es un tema que para nosotros es de gran interés. Bueno, entonces comienzo pues con esta reflexión. Si te preocupas por los demás y cultivas el pensamiento de cuidar el bienestar de los demás, te lo comentó Dalai Lama. Entonces, como lo decíamos aquí nos ha sucedido cuando el sentido de ayudar a esa persona, ese ser querido, aparece en nosotros de inmediato actitudes que no reconocemos en nosotros mismos. Tal vez antes de este suceso no podíamos creer pues que lo podríamos hacer. No se identifica esa acción en el momento en que la realizamos, cuando es el ser querido el que está pues presentando esta enfermedad. Entonces podemos identificar el temor, por ejemplo, a un hospital, a la sangre, a los médicos, a cambiar quizás un pañal. Todas estas acciones a veces nos sorprenden a nosotros en el momento en que podemos realizarlas y esto todo va encaminado al amor que le tenemos a esa persona o la compasión que podemos tener frente a la situación que está presentando. Y la compasión no la hablo desde la lástima, sino del sentir propio. Entonces, dejando aquí pues esta reflexión, nos adentramos en el tema. Eh, bueno, entonces pues es importante saber sobre todo qué es un cuidador, qué es un cuidador primario, el cuidador principal. Según la OMS, nos define como cuidador primario la persona del entorno de un paciente que asume voluntariamente el papel de responsable del mismo. Es en un amplio sentido. Este individuo está dispuesto a tomar decisiones por el paciente y a cubrir las necesidades básicas del mismo, ya sea de manera directa o indirecta. Encontramos otra definición, pues que digamos es un poco más amplia, donde nos dice que la cuidadora o el cuidador primario es aquella persona que atiende en primera instancia las necesidades físicas y emocionales de una persona que por sí misma no puede, papel que por lo general es asumido por la esposa, el esposo, hija, hijo, un familiar o alguien cercano al paciente. Y dentro de estos pacientes podemos incluir todo aquel que se presente como tutor principal. Podemos encontrar en estos casos, como bien lo dicen las definiciones, amigos o voluntarios que se identifiquen como cercano a la persona, que tengan algún tipo de vínculo emocional o moral, ya que estos deberían atender las necesidades físicas y emocionales de un enfermo. Eh, Acá también pues ya comenzamos a ver las leyes que nos amparan frente al cuidador. Muy recientemente el Congreso de la República nos sancionó la ley 2297 en la que nos da, digamos, algunas indicaciones sobre la calidad o por el cual hay medidas efectivas y oportunas de la autonomía de las personas con discapacidad y los cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de derechos humanos, biopsicosociales, y se incentiva su formación, el acceso al empleo, el emprendimiento, generación de ingresos, atención en salud y se dictan otras disposiciones.
Entonces, aquí se maneja, se aborda de manera holística la atención de las personas con discapacidad, estableciendo un lazo entre los distintos niveles que pues ya conocemos, que son el biológico, el personal y el social, que permite incidir de manera equilibrada y complementaria sobre cada uno de ellos. Incluso dentro de esta ley que está recién sancionada, se define ya como Día del Cuidador el 24 de julio aquí en Colombia. Entonces este día se supone que pues cada año vamos a celebrar la existencia de estas personas pues tan especiales en nuestras vidas. Eh, Aquí también pues encontramos una resolución donde en el 2016 aparecen pues los requisitos y el reconocimiento y el pago que se puede generar a las personas que se dedican a tener algún vínculo laboral frente al cuidado de los pacientes. Y para nosotros como paliativistas, yo que me es simplemente la ley en la que nos hace como un englobe de todas las situaciones o las necesidades que necesita el paciente para poder tener una calidad de vida. Dentro de esta, pues también encontramos que todo paciente que está afectado por una enfermedad terminal crónica o degenerativa irreversible de alto impacto en la calidad de vida tiene derecho a solicitar libre y espontáneamente la atención integral del cuidado médico paliativo y dentro de estas las actividades y servicios integrales del cuidado paliativo se deberá prestar de acuerdo al manual de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud y las guías de manejo que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social y la CRES. Entonces, dentro de esto, pues, digamos que estamos bien protegidos todos los pacientes y sus familias frente a las necesidades que se puedan dar en cualquier momento de la enfermedad de nuestro ser querido. Entonces, también pues acá nos resalta mucho la importancia de tener el diagnóstico de estos pacientes para poder saber cuál es el trámite o el proceso a seguir para estos procesos de enfermedad, sea una enfermedad degenerativa, una enfermedad terminal o una enfermedad que pues sabemos que no tiene cura en el momento. Los familiares dentro de eso nos piden que pues sean tenidos en cuenta para poder tener el acceso a todos los recursos que tiene el sistema de salud. Bueno, entonces, a tener en cuenta como cuidador personal, vamos a decir unos ítems principales y es sobre todo la importancia que tenemos que tener en cuenta para poder tratar siempre un ser querido o un paciente. Entonces, la información adecuada sobre el proceso que afecta al enfermo y su posible evolución, la orientación sobre cómo hacer frente a las carencias progresivas y a las crisis que puede tener la enfermedad y su familia, valorar los recursos de los que dispone, los apoyos físicos de otras personas, la disponibilidad de tiempo, los deseos de compartir su cuidado que tienen otros miembros de la familia, mantener si es posible sus actividades habituales, saber organizarse y cuidarse y prepararse para enfrentar una posible etapa de duelo. Entonces, el cuidador de un familiar en primer grado de consanguinidad con discapacidad también tiene la calidad pues, del trabajador y deba cumplir con un horario, ¿sí? Pues digamos que eso es lo que uno espera dentro de lo que se debe tener en cuenta para ser un cuidador. Tener en cuenta que estas personas pues también necesitan continuar con su vida y pues poderse reorganizar. ¿Por qué se espera que sean los familiares los que asuman este rol?
La antropóloga Comas describe dos componentes importantes asociados a esta elección. Uno es el afecto y el otro el componente emocional, perdón, moral. Al cuidar en la familia implica un fuerte componente afectivo, ya que pues se ama a la persona, y el elevado componente moral, ya que tiene un conjunto de obligaciones y deberes derivados de los lazos de parentesco. Entonces, bueno, ¿por qué es importante mencionar estos apartados? Porque como cuidador debemos saber cuál es el pronóstico real y el manejo de la enfermedad de nuestro ser querido, ya que ya que con esto se comienza a generar estrategias de afrontamiento y se evitará entrar en una negación de la enfermedad o su progresión. El estar activos en una comunicación de cuidados y acceso de la utilización de los recursos adecuados para el cuidado del paciente. Esto obliga a la restauración interna para mantener el equilibrio y poder asistir al enfermo y a su vez continuar con su vida cotidiana. Los cambios que podemos enfrentar en una familia se pueden llegar a producir posibles cambios depresivos, tanto en el propio enfermo como en el de los familiares. Crisis inesperadas como en su fase crónica se torna en crisis de desvalimiento. La enfermedad afecta a toda la familia, cambios a nivel familiar, contacto con hospitales, remisiones de la enfermedad, recaídas, eventos que se repiten, se frenan las demandas o tareas evolutivas, se frena el proceso evolutivo de algunos miembros, la disminución de la autonomía del paciente, nuevas reglas, nuevos roles, nuevas jerarquías, nuevas tareas, nuevos estilos de comunicación y nuevos límites. Entonces, podemos ver que la reorganización familiar es supremamente importante para que continúe el ciclo evolutivo y sean atendidas todas las demandas y el tratamiento. Bueno, entonces vamos a ver acá. Dentro de las variables de la dinámica familiar encontramos pues las creencias religiosas, la familia pues cómo atribuye la enfermedad, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Entonces, pues aquí digamos que empiezan a presentarse algunas afectaciones a nivel emocional que también está relacionado a la relación el familiar y la persona que está en este momento con alguna discapacidad. Entonces, esto siempre va inmersa en estos procesos y dentro de estos lo que vamos a encontrar muy a menudo van a ser estos miedos, ¿sí? Estos miedos que podemos encontrar aquí en esta presentación, por ejemplo, cómo va a recibir el paciente esta enfermedad, si va a recibir una atención adecuada, si el paciente va a sufrir, si va a tener que hablar de la enfermedad en algún momento con el resto de su familia. Eh, el miedo que adivine que se muere o que no. Estos miedos que traicionen el silencio respecto al pronóstico, el miedo a no ser capaces de cuidar al enfermo adecuadamente, miedo a estar solos con el enfermo en el momento de la muerte, miedo a no estar presentes cuando nuestro ser querido muera, miedo a no saber identificar la muerte, miedo a la soledad después de la muerte y miedo a no tener ayuda profesional cuando se necesite. Entonces, yo creo que todos nos vemos identificados en algún momento cuando pasamos por estas situaciones en el cuidado de un paciente o un ser querido. Siempre vamos a tener, incluso si no los exteriorizamos, vamos a encontrar estos miedos internos sea personal o de nuestro amigo o la persona conocida. Entonces, sí,
para que pues, lo tengamos en cuenta. Aquí encuentro un estudio que se hizo en la Universidad Javeriana de Medellín, bastante interesante, en la que en el estudio se destaca una presencia de cuidadores y la prevalencia en los participantes pertenecientes a esta muestra que se tomó. En su mayoría eran mujeres de 50 años, en su mayoría eran bachilleres, solteras y dedicadas al hogar. Esto en una medida podemos ver en nuestra vida diaria predomina y en la población a la que tendríamos que poner mayor atención frente a los cuidados que ya se mencionó. Entonces, sí vemos muy a menudo que estas personas son las que tienden a ser cuidadores. La quería poner ahí como para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que todos, en el momento en que estamos presentando o estamos acompañando a nuestro ser querido, siempre tenemos el riesgo de sobrepasarnos en los cuidados y empezar a presentar algo que se llama el síndrome de cuidador quemado. Seguramente en algún momento lo hemos escuchado o lo hemos sentido, ¿sí? Entonces, este síndrome se caracteriza por eh, la presencia de varios sentimientos, emociones, síntomas que nos pueden generar todas estas estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, dificultad para la concentración, apatía, pérdida del apetito, cefalea o abuso de sustancias nocivas, entre otros. Esto del abuso de las sustancias nocivas es bastante importante tenerlo en cuenta porque a veces, digamos que se abusa en cualquier sustancia, no solamente hablamos de alcohol, cigarrillos, sino también algunas conductas que terminan siendo abuso, porque las repetimos y es la representación de todas estas síntomas que se generan a partir de un síndrome de cuidado quemado. Entonces, ¿por qué se produce básicamente? Pues la transferencia afectiva de los problemas del enfermo hacia quienes lo atienden, la repetición de las situaciones conflictivas, la imposibilidad de dar de sí mismo de forma continuada, que puede llegar a incapacitarle seriamente para continuar esta tarea. Estas personas tienen sentimiento de culpa, normalmente dejan de su lado actividades de ocio, diversión, así como a sus amigos para dedicarle plenamente el tiempo a la tarea del cuidado. Manifiestan también pues la tristeza, la tensión ambiental, son incapaces de relajarse y pueden presentar un aislamiento social y sentimiento de soledad. En estas personas se evidencia una gran carga física, psicológica y emocional, dados también por la falta de apoyos necesarios para esta situación y que permita el desarrollo de la labor y del cuidado de una forma favorable. Cada cuidador pues se debe evaluar de una manera individual porque todos los casos son muy diferentes, no podemos generalizar, tenemos que mirar todos los contextos que se pueden dar frente a estos cuidadores y esto puede interpretarse, no se puede interpretar de una manera estática y lineal. A lo largo del proceso de cuidar un paciente se irán manifestando sentimientos y conductas propias de diferentes etapas, ¿sí? Que incluso las personas que están pasando por esta situación no logran identificarse ni simplemente se dejan llevar del momento y o las personas que nos pueden visualizar son las que nos pueden empezar a notar estos cambios que estamos teniendo a nivel físico y emocional. Entonces, hay algo que se llama el decálogo del cuidador, ¿sí? Entonces, ¿por qué traemos acá a un familiar, un conocido? Siempre debemos cuidarnos, ¿sí? Siempre estar atentos a todo lo que nos pasa a nivel emocional y físico para poder estar ahí presentes para ellos. Entonces, pedir y aceptar ayuda de las personas del círculo más cercano,
para delegar determinadas tareas o recibir el apoyo emocional. No cerrarnos, ¿sí? Siempre necesitamos de alguien que nos ayude, alguien que esté o que podamos contar con él. ¿Por qué? Porque es que esto nos puede recargar de las tareas que ya pues estábamos mencionando anterior y pues nos predispone a empezar a tener estos síntomas de agotamiento. Usted no es el único responsable del manejo de la información. ¿Sí? Saber que la toma de decisiones, información médica, progresión y pronóstico de la enfermedad del paciente no es única y exclusiva del cuidador principal. Se debe compartir con el resto de la familia, incluyendo con la opinión del enfermo, ya que esto puede traerle consecuencias emocionales al retener la información. Esto normalmente lo vemos y lo traemos desde el amor, desde la compasión que tenemos frente a esas otras personas en las que no queremos que ellos de pronto decaigan emocionalmente al saber o enterarse de la progresión de una enfermedad y simplemente nos resguardamos esa información y nos estamos agotando, se nos acaban las herramientas para poder enfrentar esas situaciones cuando tengamos que enfrentarlas. Mantener una vida social activa, importante para desconectarse de la situación que se vive a diario y cuidar de la salud emocional. Nosotros vemos que normalmente estas personas que están al cuidado pues demandan de muchas atenciones, pero siempre nosotros debemos buscar esta red de apoyo en la que nosotros podamos salir de vez en cuando a ir a hacer una vuelta a un parque, a un centro comercial, simplemente ir a hacer su mercado, porque estas nos permiten a nosotros airearnos emocionalmente para poder continuar con todo lo que nos da pues el cuidado de una persona. Entonces, dentro de estas también contar con la ayuda de profesionales, no cerrarnos. Muchas personas estamos cada día preparándonos, informándonos sobre cómo podemos ayudar a las personas que tienen enfermedades que es de larga data y en la que nosotros podemos ser útiles, ¿sí? Tanto a nivel psicológico o como para parte física, la enfermedad, lo podemos hacer desde el paciente o el cuidador. Siempre vamos a estar pues ahí al tanto de todo. Dedicar el tiempo a uno mismo, priorizar el bienestar físico y emocional, descansar lo suficiente, comer de manera saludable y hacer ejercicio regularmente. Sacar el tiempo siempre para poder dedicarnos el tiempo y poder nosotros seguir compartiendo con esa persona a la que nosotros le estamos dedicando tiempo, ¿sí? Para nosotros poder estar bien físicamente y emocionalmente y poderles brindar a esas personas que queremos tanto la mejor atención. Asistir a talleres de relajación, ¿sí? Esto nos ayuda a liberar un poco el estrés y la ansiedad. Incluso pues con la Fundación Se Nos Ama podemos ver que también hay charlas, salir de esta rutina para nosotros poder liberar el estrés y poder continuar con la tarea del cuidado. Establecer límites, ¿sí? Dentro de los límites, reconocer los propios límites y establecer límites claros en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer. Aprender a decir no cuando sea necesario y no sentirse culpable por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos acostumbrados a que nosotros somos el cuidador y nosotros somos los únicos responsables de todo lo que le suceda a nuestro ser querido, a nuestro paciente. Y resulta que siempre nos vamos a terminar desgastando. Entonces, si la otra persona, si el hermano o un familiar que viene de visita quiere ayudarnos, podemos permitirle a esa persona que se acerque y se haga partícipe de esos cuidados. Y
Nosotros, cuando no nos sentimos capacitados, cuando no somos emocionalmente estables para poder asumir un rol, siempre debemos de manera organizada y con nuestra familia poder orientarnos y cómo podemos reorganizarnos para poderle dar un mejor destino pues a la problemática que se está viviendo en ese momento. Nosotros nunca vamos a decir, esta situación es fácil, ¿sí? Y por eso mismo se dan estos tips para poder seguir encaminados en una tarea que nos beneficie tanto al paciente como al mismo cuidador. Entonces, nosotros vamos a encontrar que el autocuidado siempre va a ser importante en todos estos procesos. Tomar conciencia, tomar conciencia para cuidar, que para cuidar hay que cuidarse, lo que ya habíamos hablado. Buscar información sobre la patología y los recursos disponibles para enfrentarlo. Entonces, dentro de esto, saber muy bien la patología de nuestro familiar, de nuestro ser querido, de qué se trata, cuál es el pronóstico, cuáles son los tratamientos y los recursos. Dentro de estos recursos podemos ver que hay formas en las que nosotros nos podemos apoyar, ¿sí? Unas personas que están hospitalizadas y que se van para su casa y no saben cómo van a manejar sus seres queridos. Claro que sí, la ley nos puede amparar frente a los cuidados que podamos tener con estos pacientes, sobre todo cuando estos pacientes requieren de unos cuidados muy especiales y que nuestro cuidador o familiar no tiene todas las capacidades para poder asumir ese rol, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos ayuda, siempre debemos recibirla, no recargarnos de tareas en las que no vamos a poder lidiar. Organizar la vida cotidiana con otros familiares. No quiere decir que porque nuestro ser querido está pasando por un momento difícil, nosotros paremos nuestra vida, nosotros no continuemos con ella y de esta manera arriesguemos nuestra salud mental. Siempre debemos nosotros continuar con nuestros quehaceres, si nosotros tenemos que ir a un banco, si tenemos que ir a un supermercado, tenemos que hacerlo si vamos a compartir un cumpleaños en familia. Todo esto se trata de la reorganización familiar. Todos los miembros de la familia son igualmente responsables de los cuidados de nuestro ser querido. Y simplemente es cómo este cuidador se asume como cuidador principal y no permite a otras personas acceder a estos cuidados. Entonces, no recargarnos es una de las tareas importantes que debemos empezar a tomar en cuenta el día de hoy. Dejar un tiempo diario para sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que bañarnos, tenemos que comer, tenemos que dormir. Entonces, hay que buscar esos espacios, hay que buscar cómo lograr querernos nosotros mismos para poder brindarle a esa otra persona también amor, cuidado y todas las necesidades sean cubiertas. Cuidar su propia salud, ¿sí? ¿Cuántos aquí de pronto no estamos cuidando nuestra salud porque tenemos que estar pendiente de la salud de nuestro familiar? ¿Cuántos hemos dejado de ir a una cita médica porque tenemos nuestro familiar? Entonces, siempre buscar la manera en que toda la red de apoyo se active para nosotros también cuidarnos en la salud física, en la salud mental. Saber pedir ayuda. Hoy en día hay muchas fundaciones. Pongo nuevamente aquí a Senosama. Senosama tiene la que he sido testiga en la que muchas veces estas pacientes han requerido de tiempo, han requerido de transporte, de cuidados, y ellas han estado muy pendientes de esto, ¿sí? Entonces, si no tenemos un vecino, si no tenemos una fundación, hay que buscar la familia. Todos son responsables del cuidado del paciente. Mejorar la relación y comunicación con el familiar cuidado.
Este es uno de los temas bastante complejos porque nosotros estamos acostumbrados a tener un familiar sano, llevamos años viéndolo sano y de un momento a otro deterioró su salud, ¿sí? Estas personas no están a su 100%. Entonces, estas personas va a ser un poco más de cuidado a la hora de hablar. Entonces, nos irritamos, nos cansamos y no es, nosotros tenemos derecho de enojarnos, de decir no quiero más, de irritarnos, porque somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos derecho a sentir todo esto. Pero lo importante es cómo llegar a esa comunicación y saber conocer la enfermedad de nuestro familiar y en el que, por qué está actuando, para que puedan entre los dos llevar una buena salud mental. Identificar las situaciones más estresantes, capacidad de analizarlas y buscarles soluciones. Nosotros, seguramente hay muchos pacientes en los que ya llega un momento en el que ya ellos no pueden participar de la toma de decisiones, pero en la familia sí. Y seguramente hay momentos en los que la misma familia no se ponen de acuerdo en cómo llevar las situaciones familiares, económicas, logísticas, y hay que buscar la forma en que todo esto que se está haciendo es en pro del cuidado de nuestro ser querido. Afrontar soluciones emocionales que experimente y aceptar la normalidad de ella, lo que decíamos ahorita, a sentir que ya no somos capaces con lo que nos está sucediendo. Lo importante es identificarlo y hacer algo para poder darle solución o nosotros afrontar, perdón, reforzar sentimientos positivos, identificar cuáles son esas cosas que a nosotros nos dan alegría, nos da paz, nos da tranquilidad, para poderlo hacer, poderlo implementar cada vez más. ¿Sí? Buscar esos recursos que nosotros internamente tenemos para poder de estos coger fuerzas y poder continuar con esta situación. Buscar ayudar para manejar sentimientos negativos. Entonces, lo que ya hemos estado hablando, los sentimientos negativos no están mal sentirlos. Lo que está mal es no hacer nada para solucionarlos o buscar cómo afrontarlos. E identificar los síntomas de sobrecarga, que ya los habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el autocuidado es supremamente importante durante el proceso de cuidado. ¿Cómo nosotros desde el área de la salud podemos intervenir? ¿Cómo podemos nosotros aportar a estos cuidadores, que son una parte indispensable en los cuidados, en los tratamientos y que todo sea más efectivo? Entonces, minimizar el temor, la incertidumbre y la frustración. ¿Cómo podemos nosotros, como personal de salud, eh, hacerle saber a estos cuidadores qué es lo que está sucediendo con este ser querido y poder nosotros minimizar esa frustración que puedes estar presentando a la hora de nosotros darles la información? Un paciente con dolor, ¿cómo podemos nosotros aportar frente a eso? Desde los cuidados paliativos siempre hay algo que hacer, ¿sí? Aunque esta enfermedad sepamos que va a avanzar, que va a estar ahí, que nos va a estar acompañando siempre, nosotros debemos entender que desde la parte de la salud siempre vamos a ofrecerle a esa persona, desde la parte emocional, desde la parte física, otras cosas para poder reducir estos temores, la incertidumbre y la frustración. Apoyar y dar apoyo emocional. Entonces, importantísimo el acompañamiento desde la parte psicológica, mental, todas estas frustraciones que ya hablábamos. El entrenamiento en los cuidados básicos. Esto es indispensable. ¿Cuántos cuidadores acá no saben cambiar un pañal? ¿Cuántos cuidadores no saben cómo levantar a su familiar de una cama?
¿Cuántos cuidadores no saben en qué momento se les puede dar un alimento y cuándo no? Hay que dar ese entrenamiento básico para que estos cuidadores no se sientan frustrados, no caigan en el error y nosotros podamos dar un manejo mucho más integral. Identificar apoyos formales e informales. Entonces, todos estos que podemos nosotros atraer frente a la situación de este cuidador. Entonces, por ejemplo, si podemos dar un apoyo a nivel con otro cuidador que nos solvente un poco esta situación o simplemente el acceso a los servicios de salud de una manera mucho más efectiva. Identificar las situaciones de riesgo. Cuando este cuidador está haciendo tareas que no logra hacer de manera adecuada y si podemos correr el riesgo de que estas personas terminen lesionándose y dañando también al enfermo. Identificar en forma precoz síntomas de sobrecarga. Ya los habíamos mencionado, pero es importante que desde el área de salud también los podamos identificar. Identificar los factores de riesgo, ya los hablamos. El plan de atención domiciliario es uno de los planes que están activos en el sistema de salud y que cuenta con varios ítems que se deben activar en el momento en que se solicite. El médico especialista o el médico tratante realiza una serie de escalas de valoración del sistema social, de la enfermedad del paciente y con esto podemos atender al paciente de manera domiciliaria, siempre y cuando cumpla con todos estos requisitos. Informar de los recursos y las opciones disponibles. Siempre el paciente y su familiar deben saber qué cosas tienen disponibles para poder llevar esta enfermedad o esta situación que está pasando. Preparar para la separación temporal y definitiva. Nosotros socialmente nunca vamos a estar preparados para ver partir un familiar, pero hay que ir haciéndolo, ¿sí? Para que incluso el estar compartiendo con esta persona durante el proceso de la enfermedad, esto nos da herramientas a nivel emocional para poder afrontar ese duelo. Entonces, clientes, ¿cómo se ven a un futuro sin su familiar? Reconocer el esfuerzo realizado. No todo lo que nosotros hacemos se reconoce, ¿sí? Pero siempre van a haber cambios. Cuando se da una atención efectiva, siempre van a haber cambios en la familia, en el cuidador. La recuperación del tiempo y de las relaciones familiares y sociales. Este es el momento más apropiado para que las familias y la parte social se reúnan en torno al enfermo. Entonces, ¿cómo podemos recuperar todo esto y que todo gire en torno del cuidado de nuestro ser querido o de la persona que está en condición de enfermedad y cómo podemos apoyarlos para que esto se dé de una manera más efectiva? Ayudar a manejar los sentimientos negativos. Y encontramos pues muchos pacientes en frustración, lo que ya hablábamos, en tristeza, depresión, ansiedad. ¿Cómo podemos ayudarles a solventar estas situaciones? Reorganización de tareas. Todas las personas que ya entran como cuidadores se deben reorganizar porque hay un pare en su vida, pero no quiere decir que pare y ahí ya se acabó. No, hay que reorganizar las tareas y cómo se deben empezar a mirar de manera efectiva para que no vaya a afectar emocionalmente a este cuidador. La higiene del sueño es importantísima porque todo esto nos afecta también la parte emocional y cómo nosotros nos organizamos para poder atender a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, que esta persona que está a cargo del cuidado tenga una buena higiene del sueño para que esto nos reduzca posibles efectos emocionales. La comunicación asertiva y aprender a decir que no.
también nosotros desde la parte profesional tenemos que aprender a decir cuándo no, ceder frente a cosas que no se podrían dar en el momento con nuestros pacientes. Bueno, entonces aquí cuidarse cuidar. Es un acto de amor, voluntad, donde ponemos lo mejor que tenemos y hacemos todo el acopio de paciencia, tolerancia, aceptación, aunque hay momentos que no es fácil. Hay momentos donde las cosas se complican, donde no sabemos qué más hacer, porque es un acto que requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y responsabilidad. Entonces, sabemos que es una tarea bastante importante. Sabemos que esta tarea de cuidar viene desde el amor y viene desde lo más profundo que tenemos nosotros y ayuda a que estos seres queridos siempre estén bien cuidados y atendidos, porque lo hacemos desde el amor y no desde la sobrecarga, sino desde el amor. Y aquí, pues digamos que damos una frase en la que nos puede identificar bastante y es, si no puedes cambiar tu destino, cambia tu actitud. No podemos caer en este ejercicio en el que no podemos y no podemos cuando es de actitud, cuando hay muchas herramientas que podemos nosotros utilizar para los cuidados y simplemente en el momento en que cambiamos esta actitud se van a ver reflejados en los cuidados. Entonces, bueno, esta era mi presentación. Sé que hay mucha tela por cortar, pero espero pues que podamos compartir si hay personas que de pronto quieran aportar desde sus experiencias y si tienen dudas, aquí estaré atenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, vamos a las preguntas. La persona que quiera formular la pregunta, por favor, levanta la mano para darle la palabra. ¿Todo quedó tan clarito? Bueno, está Evelyn Osorio. Puedes abrir el micrófono. Evelyn, ¿alguien más tiene una pregunta? Yo y Dalí, Marta Isabel. Buena, Matica. Buenas noches. Muy Cuéntanos. buenas noches. Mi pregunta es lo siguiente. En la presentación, la doctora mencionaba pues que debemos eh, como prepararnos, ¿sí? Cuando ya uno está en el terreno con el paciente, nosotros podemos solicitar ayuda a la EPS o la EPS tiene algún programa para cuidadores porque lo que ella decía, nosotros no estamos preparados y no sabemos y no hay una escuela de cuidadores y quisiera saber en ese caso si la EPS nos presta ese servicio o uno a dónde pues acudir, aparte pues de los testimonios de los vecinos, amigos, pero eh, como a nivel de salud, cómo abordar eso o ante quién uno acudir para uno pedir ayuda. Me pasa esto, tengo aquello. ¿Ante quién acude uno? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, Martica, muchas gracias por la pregunta. Sí, como mencionaba también, todos estos accesos a la salud los tenemos como derecho, ¿sí? Entonces, el mismo paciente con su especialista pueden organizar un plan de acción frente a los cuidados que se pueden dar para estos pacientes,
¿sí? Cómo hacer este entrenamiento de los familiares, cómo se puede cuidar, qué puede comer, cómo se debe movilizar, y evaluaría el especialista si este paciente requiere o no de otras ayudas, como cuidadores, como atenciones domiciliarias, cuando estos pacientes ya no se pueden movilizar, cuando estos pacientes requieren de atenciones individuales o mucho más extensas. Todo esto se evalúa a nivel individual, pero todos estos accesos nosotros los tenemos desde el cuidado paliativo, siempre el acompañamiento al paciente y a su familia, ¿sí? Porque sabemos que es una parte muy importante en los cuidados. Bueno, gracias, muy amable. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo, Idalí, una pregunta. Olguita. Referente a la pregunta que acabo de hacer, Isabelita, ¿y cuál es el currículum a seguir si uno de pronto, si el paciente que está en ese cuidado paliativo está hospitalizado? ¿Cómo, o sea, cuando el paciente está hospitalizado Mi pregunta y es la va a un siguiente. egreso? Sí, mi pregunta es la siguiente. Supongamos que el paciente que está ya en cuidados paliativos está hospitalizado, ¿sí? Y yo necesito, por decir, la asesoría del psicólogo. ¿Cómo se hace, qué ruta se sigue cuando él está hospitalizado? Ok. Bueno, siempre con estos pacientes, cuando están en internación, se evalúa si estamos nosotros en intervención desde los cuidados paliativos, cómo está su entorno familiar, eso se charla con la familia, con el cuidador que tenga en el momento, cómo sería ese pronto egreso, ¿sí? Los pacientes cuando van a casa siempre se les da un plan, ¿sí? Cómo deben estar ellos cuidados en su casa, si requieren de unas ayudas adicionales, se daría la indicación desde que está en una internación. Entonces, todo el proceso se estudia desde el momento en que está internado, cómo este responde pues a los tratamientos, si es efectivo y vemos que esto se puede dar de manera ambulatoria, se daría con todas las indicaciones y los cuidados y un posible seguimiento de manera ambulatoria. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces damos por terminada la charla de hoy. Doctora Ana Isabel, muchísimas gracias por su aporte con esta charla que estuvo muy interesante, que hace falta tener toda esa información en el momento que nos convertimos en cuidadores. Doctora, feliz noche y feliz noche a todos. Muchas gracias. Idalí, muchas gracias. Buenas noches. Dios las bendiga, Buenas que noches. descansen. Amén. Bueno, fue un gusto Buenas compartir noches este para espacio con todas, que todas. descansen. Saludos, Idalí. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Gracias. Idalí, saludos a la doctora, gracias. Gracias a la Doctora Ana doctora. Milena, muchas gracias por toda la información a la que tuvimos hoy acceso. De verdad que fue muy importante saber para nosotros toda la información. Gracias. Con mucho gusto y Muchas siempre gracias, vamos a doctora. estar disponibles. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Que Dios me la siga bendiciendo por este tiempo y sus excelentes recomendaciones. Gracias, Maribel. Bueno, con mucho gusto siempre con Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de la Foscal. Estamos con las puertas abiertas. Cualquier solicitud que tengamos a nivel de cuidados paliativos, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche a todos.